el día a día, refleja a lo mejor su esfuerzo en casa, refleja lo que se está cuidando, refleja la realidad del Chile de hoy en estas imágenes. 8.195 nuevos casos de COVID-19, de los cuales 5.653 son casos sintomáticos y 1.980 son asintomáticos. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza al 1.051.270 personas. Hospital Sotero de Río, uno de los centros de salud más importantes de las zonas del sur. La denuncia de su funcionario es simple. No hay camas para pacientes COVID y los pacientes están siendo intubados en los sectores de urgencia. ¿Es así? Sí, llevamos días ya con más de 10 hasta 12 pacientes ventilados en la urgencia. Tenemos más de 88, casi 90 pacientes en total de UPC. Y los pacientes hoy día están esperando, lamentablemente, desde la atención primaria llegar al hospital también para ser conectado a ventilación por cánula de alto flujo o tubo endotraqueal. Pero el colapso de los hospitales no es de hoy. Hoy día está agravado y acentuado por la crisis sanitaria, la pandemia, pero el colapso de los hospitales ha sido por años, porque tenemos condiciones precarias de trabajo, precarias para atender a los pacientes. Hoy día no hay ni siquiera presupuesto COVID para atender a todos los pacientes y también para dar respuesta a las condiciones de trabajo de las y los trabajadores de la salud. Esa es la realidad que tenemos hoy. Para graficar y que la gente entienda lo que está pasando en los pasillos de las salas de urgencia, en los sectores de COVID de este hospital. ¿Qué está pasando? Cuéntanos tu gráfica. La verdad es que es bien cruento, porque hace poco estuvieron unas compañeras acá y nos dicen hay más de 6 ventilados en las salas de observación de la urgencia, más 4 en el reanimador. Y eso también va agotando el personal, porque uno ya está sintiendo que todo el esfuerzo que se hace de la y los trabajadores no tiene respuesta en las políticas públicas de este gobierno. Nos están pidiendo reconvertir ¿con qué? ¿Con qué decimos nosotros? Si nos falta personal, nos faltan recursos, nos falta infraestructura, ventiladores. Llegaron ventiladores recién el día jueves pasado, antes del fin de semana largo. El sábado se abrieron 6 cupos en el segundo piso, pero no tenían todos los insumos para conectar a los pacientes a las cánulas de alto flujo. Roxana, hoy día tu hospital, el Hospital Sotero de Río, está en colapso. ¿Es así? Sí, es así. Es que el subsecretario decía que estábamos sobre el 95% y que estábamos al borde del colapso. Le decimos al subsecretario que venga a darse una vuelta por los hospitales públicos. Los hospitales públicos están colapsados hace rato. Hoy día estamos pidiendo condiciones de trabajo dignas. Tenemos turnos que son extenuantes, tenemos compañeros que no tienen cargo, no tenemos residencia para los compañeros, no hay lugares para almorzar. Nuestros compañeros están almorzando en el pasto. Esa es la realidad si ustedes vienen a la hora de colación. ¿Insumos en algunas unidades faltan, en otras la verdad que yo les comentaba. El sábado consiguiendo todos los que son los circuitos de las cánulas de alto flujo, consiguiéndose en las distintas unidades para poder conectar a los pacientes. Entonces así no se pueden armar más cupos, no se pueden seguir reconvirtiendo. La lucha contra el COVID la hemos ganado la y los trabajadores de la salud aquí dando la cara todos los días. Lo que nosotros no queremos es que los pacientes mueran aquí en la urgencia esperando atención. Una situación, por supuesto, que nos complica, que nos genera indignación y también preocupación. Sabemos que el escenario no es fácil, que no es una situación solo local, es una situación que se produce en muchísimos países, pero la realidad nuestra es que, como lo veíamos en la nota, nuestros servicios públicos de atención de salud están simplemente sobrepasados. Y para conversar acerca de esto, estamos junto a Valentina Araya, quien se encuentra con una funcionaria de la salud que tiene importantes detalles de lo que estamos hablando. Valentina, bienvenida, por favor. Sí, Sergio, estoy con Sandra Olivares, quien es presidenta de la FEDEPRUS. Estábamos conversando y ayer yo escuché en un programa algo que me llamó la atención, y es que hay que dejar de romantizar la vocación del personal de salud. ¿Cierto, Sandra? ¿Qué es lo que están viviendo? Darle en clavo, ¿no? Sí, es verdad, porque nosotros de un tiempo a esta parte, ya un año que llevamos con la pandemia, un poco más de un año, lo que nos ha pedido siempre y se nos ha exigido y se nos ha instruido, digamos, que nosotros estemos presentes, estemos atendiendo, demos todo nuestro esfuerzo, demos todo nuestro compromiso
pero hoy día en esta ola, digamos, posterior a todas las medidas sanitarias del gobierno que nos tienen en el momento así, nosotros ya no podemos seguir solamente dependiendo de la vocación. Nosotros necesitamos apoyo de las autoridades, necesitamos que se tomen medidas mucho más concretas. No podemos seguir como estamos así porque esta ola es muy superior a lo que nos pasó el año pasado. Los pacientes hospitalizados hoy día están en todas partes, ya no podemos, no tenemos dónde y espacio para poder reconvertir, no hay personal. Y las salas para reconvertir no es cualquier sala, no es que yo tenga un espacio y lo habilite. Entonces, la verdad es que necesitamos prontamente medidas urgentes desde el Ministerio, de los reportes diarios y del ministro sentado desde la moneda. Para nosotros no es una solución. Buscamos y queremos, digamos, plantearle también al Ministerio una posibilidad de hacer, de cambiar un poco la estrategia. Dígame. Sandra, sí, hola, es Amaro, buenos días. Te quería preguntar lo siguiente, porque hay efectivamente una comunicación del Ministerio de Salud que dice que ahora las enfermeras que atendían a 2 pacientes COVID en la UCI debieran atender a 4. Esto no es solamente una sobrecarga para ustedes, hay que entender bien que además también se incrementa el riesgo de muerte para el paciente que es atendido. Cuéntanos de ello. Mira, el tema de los estándares, efectivamente nosotros el estándar más concreto que tenemos en los establecimientos de salud hoy día son las unidades de paciente crítico y las unidades de tratamiento intensivo. Y efectivamente hoy día nosotros tenemos un número de enfermeras por paciente y que el Ministerio ha instruido que eso se baje porque como no tenemos personal, ¿no es cierto?, necesitamos bajar, tener más enfermos por cada una de las enfermeras. No solo cambia el estándar para la enfermería, también para los médicos, también para los técnicos paramédicos y los kinesiólogos. Y con eso se quiere lograr efectivamente poder abrir más camas y poder tener un poco más de personal. Eso no solo pone en riesgo el desarrollo profesional de los que están hoy día trabajando en las UCI, sino que también pone en riesgo a los pacientes. Un paciente crítico es un paciente que requiere mucho cuidado, está conectado a equipos, está con sedación permanente, con medicamentos permanentes y por lo tanto hacer eso en este tiempo, digamos que uno podría entenderlo en el razonamiento más lógico, pero en el razonamiento sanitario eso nos pone en riesgo a todos y no hay posterior una protección para ello, porque si hoy día nosotros avanzamos en eso, que ya lo han hecho algunos hospitales, yo les puedo decir que ya se ha hecho en el Hospital San José. Mira. Y en el Hospital San Juan de Dios se está avanzando en ello. Sandra, por acá te saluda Tonka, gracias por el contacto y te queremos complementar la información y que tú nos cuentes la realidad dentro de los hospitales. En el mostrador justamente aparece esto, camas en estado crítico, MinSal busca aumentarlas a 4.500 y hay 63 pacientes en urgencias esperando una plaza UCI. Tengo entendido que de los 63 pacientes, 57 están en ventilación mecánica. ¿Eso es así? Eso es así y es así todos los días. Los números que entrega ayer el mostrador son desde hace una semana y efectivamente tenemos nosotros el número de pacientes que amanecen todos los días es en el orden de 60 a 70 pacientes y el 80% de ellos están en ventilación mecánica y otros están, porque tampoco tenemos equipos infinitos digamos en las urgencias, otros están a la espera de poder ser ventilados y están con cánulas de alto flujo generalmente. Esos son la previa a estar ventilados. Entonces esa realidad la vivimos nosotros todos los días y en todos los hospitales. En el Sotero del Río ayer habían 10 pacientes ventilados, 10. Y afuera, en la red, digamos, de atención primaria, teníamos 40 pacientes en espera de llegar al hospital. Ustedes se imaginan la cantidad de gente que hoy día necesita camas críticas y esas 189 camas no nos dan para nada, ni en este hospital ni en Santiago. ¿Y le puedo hacer una consulta a propósito de estos 63 pacientes esperando entrar a una cama UCI con los riesgos que usted nos ha comentado? ¿Estamos ya frente al dilema de la última cama? Es que el dilema de la última cama nosotros la vivimos todos los días en los hospitales. Todos los días tenemos la sensación, digamos, de que el paciente se puede morir en la urgencia porque no tiene una cama crítica.
se busca cama y en general se demora todo el día en disponer una cama crítica, ya sea en el sector privado o en el sector público dentro de la red o a nivel país. Ustedes sabrán que ayer salieron pacientes a Puerto Montt desde aquí de Santiago. Entonces la realidad y el dilema de la última cama, yo creo que la hemos vivido y la vamos a vivir potentemente en este tiempo. Y si se libera, es una cama en la UCI, ¿cómo se elige en la realidad del hospital? ¿Cómo se elige qué paciente sale de urgencia y pasa a la UCI? Esa consulta no te la puedo responder tan tajantemente. Perfecto. Lo que nosotros sabemos es que se hace una priorización de los pacientes que están en espera de la urgencia, y ellos son los que van un poco pasando. Sí, solamente que se lo preguntaba porque finalmente siempre en algún minuto, pensando en llegar al extremo, se habló de que se iba a privilegiar personas más jóvenes que adultos mayores. En un minuto eso fue tema de conversación. Pero yo sé que usted no lo puede contestar, pero también uno se pregunta, si se libera una cama, ¿cómo se elige? ¿A quién se le da la posibilidad para seguir con una mejor atención? Bueno, es una pregunta más que queda, Sergio. Sí, yo quisiera comentar con Sandra, si me lo permites, primero volver a saludarte. Estoy aquí, tengo en mi mano este decreto de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, fechado del día 24 de marzo de este año, en el que, claro, hay muchísimas instrucciones, ¿no? Contratar estudiantes, contratar profesionales extranjeros y llamar al terreno a otros funcionarios, pero finalmente lo que está señalando es que deben ustedes, las enfermeras, doblar su carga de trabajo. Y mi pregunta, Sandra, tiene que ver, ¿ustedes son consultados, participan de este tipo de decisiones? ¿A ustedes les preguntan cómo están, cómo se sienten, cómo ven esta situación, o esto funciona así, a decretazos? Esto funciona así como dices tú, no hay una consulta, no hay un trabajo con el personal. Nosotros teníamos una forma de trabajar hace tiempo atrás a través de los gremios de salud, los gremios de enfermería, los gremios como el nuestro, que representa a todos los profesionales no médicos, no están conversando con el ministro. El ministro ni siquiera se ha reunido con nosotros. Por lo tanto, todas esas medidas que se toman son inconsultas. No estamos nosotros en conocimiento, no somos, ni siquiera tenemos la posibilidad, digamos, de poner alternativas en la mesa. Sandra, eso no existe, no se han recibido los gremios nacionales desde el año pasado. Es que eso es lo que yo no puedo lograr entender. He escuchado a funcionarios del ministerio decir que no pueden establecer una pregunta amplia, no pueden invitar a todas las personas a la conversación porque si no, no habría ninguna resolución. Pero tampoco parece lógico que se estén determinando acciones de un gremio como el de ustedes sin previa consulta. ¿Desde hace cuánto que el gremio de los enfermeros y enfermeras no tienen contacto con el MinSal? Mira, para aclarar, hay dos gremios que representan enfermería, ¿no es cierto? Está la Federación de Enfermeras y estamos nosotros, que somos una federación de profesionales que agrupa en general a todos los profesionales, matronas, tecnólogos médicos, enfermeras, kinesiólogos, no me quiero, digamos, olvidar de ninguno, nadie, claro. Somos hartos, pero ninguno de los dos ha sido consultado. Ayer nosotros en el San Juan, estuvimos en el San Juan, en el Frontier San Juan, y estuvimos efectivamente nuestra federación y también la FENACEM entendiendo que este es un problema que nos afecta a todos. Pero no tenemos esa posibilidad de conversar con el ministro. Esto se ha abocado más bien, digamos, muchas veces a mesas de expertos, y que yo les tengo mucho respeto a los expertos, por supuesto. ¿Cómo no? Pero el día a día y el trabajo, digamos, más doméstico lo llevamos nosotros en los hospitales todos los días, y deberíamos de ser también considerados. Claro. ¿Cómo remecernos? ¿Cómo entregar la información o la conexión para que usted, que está en su casa, y todos nos demos cuenta de la tragedia que estamos viviendo? Cada 8 minutos muere un chileno. O sea, si empezamos a contar desde... Qué terrible que lo diga, pero el programa empezó a las 8, ya a las 8:24 van a ser 3 chilenos que fallecieron en estos breves minutos del comienzo del programa, para que entendamos lo que estamos viviendo, y lo queremos transmitir a través de lo que nos está contando usted, Sandra, que es tremendamente importante. Le quiero decir, además de esta reflexión, que quiero que llegue directo y a todos nos quede aquí, ¿verdad?, súper grabado, es que nos cuente usted, y sea muy directa y franca,
¿cómo es la realidad de los pacientes que están en la urgencia? Si es un riesgo que aumenta al estar internado en urgencia, y también si esto finalmente ha determinado fallecidos en urgencia por el COVID. Bueno, nosotros tenemos, como tú sabes, una cifra de reportes de fallecidos todos los días. Los fines de semana baja por un tema solamente administrativo. El número de las urgencias de fallecidos en la urgencia debería ser, digamos, un tema estadístico que tal vez debería estar dentro del reporte, así como también el número de pacientes ventilados y de hospitalizados en la urgencia. Eso nos ayudaría mucho a nosotros también a saber cómo es la realidad y a transmitir esa realidad. Porque hoy día las urgencias de nuestro país y de los hospitales públicos en particular son los que más sufren esta gran demanda. Porque la UCI tiene 40 pacientes y no puede tener 41, ¿no es cierto? Pero en la UCI si entran 100 pacientes, si entran 150, se tienen que atender. Nosotros no somos un hospital que cierra las puertas, ningún hospital del país cierra las puertas y nos dice que ya no podemos atender más. La demanda es muy alta y eso tal vez sería un indicador muy efectivo de que el Ministerio también fuera transparentando esas cifras. Nosotros también coincidimos en que la transparencia de las cifras es súper importante para que todos entendamos cómo va la pandemia, tanto de la red privada, ¿no es cierto?, de la disposición de camas de la red privada, de esta pregunta que tú me haces de las estadísticas de fallecidos en las urgencias, de los fallecidos en sus domicilios. Eso nos va a ir dando un poco la realidad de lo que hoy día estamos viviendo. La situación es muy crítica, no hay camas. Cuando hablan de 95, 96% de camas, la verdad es que nosotros no tenemos camas, no hay. Y todos los días vivimos esa misma situación ya desde hace 2 semanas, donde se ha hecho mucho más crítico. Imagínate que nosotros de las 3.200 camas que teníamos a mediados de marzo, hoy día vamos en 4.000. Nos están pidiendo 4.500. Es que eso es increíble. ¿Dónde? ¿Con quién? Claro. ¿Cómo? ¿De dónde salen 500? Eso es lo que quería preguntarle, Amaro, mire, señora Sandra. 4.500 camas y al final lo que ocurre es que no tenemos personal para atender esas camas críticas. ¿Qué salida le ve usted? Evidentemente la sobrecarga para las enfermeras que atienden en las UCI no es admisible ni para ellas ni para los pacientes. ¿Qué salida ve usted? Porque los contagios continúan al alza. Bueno, desde el punto de vista bien práctico, porque alguien me dijo el otro día que yo no era una experta y la verdad es que no lo soy, yo soy trabajadora nomás. Lo que primero tiene que hacer hoy día el Ministerio es reflexionar sobre la suspensión temporal de las atenciones ambulatorias. Permitir que esos espacios que hoy día se están ocupando podamos abrir espacios para algunas camas básicas, tal vez destinar o reconvertir ese personal para que nos pueda ayudar en las áreas más críticas del hospital y además siempre estar mirando cuánto funciona y qué también está funcionando la red integrada, ya porque nosotros hacemos un esfuerzo gigante desde los hospitales, pero me gustaría también transparentar y que nos transparentaran ellos cómo están funcionando las clínicas, cuántas camas nos están disponiendo todos los días. Qué importante. Porque esa realidad entonces lo que nos va a hacer con esa transparencia nos va a decir, ¿sabes qué? Estamos todos poniendo el mismo esfuerzo. Pero sentimos a veces que solamente el esfuerzo está aquí y no solo eso, imagínate lo que significa que el personal está trabajando en esto, son condiciones laborales, son condiciones de seguridad, son riesgos que se están asumiendo, riesgos que son potentes a la hora al final del día, digamos, si los pacientes sufren algún daño mayor. ¿Sandra? Así que yo creo, digamos, que, dime. Sí, quiero sumar una pregunta a lo que nos comenta Amaro, que tiene que ver con la cantidad de personas, porque una situación es el espacio, las maquinarias, los equipos, pero ¿existen más profesionales para poder pasar de 4.000 a 4.500 camas? Mira, eso nosotros ya desde marzo que venimos evidenciando que el tema del personal y la contratación de nuevo personal es crítico. Nosotros el año pasado tuvimos un gran refuerzo de profesionales, de técnicos y de todo,
y ese personal desde septiembre a diciembre lo fueron despidiendo. Un personal de refuerzo que era súper necesario, que se había capacitado en el hospital, que había trabajado en unidades críticas, se fue despidiendo y ellos buscaron, por supuesto, otros horizontes, digamos, de seguridad laboral y se fueron al área privada con una remuneración mucho más alta. En enero nosotros como federación dijimos que ya estábamos con dificultades para contratar personal y ahora, en el pic de la ola, dime tú, no vamos a encontrar personal en ninguna parte. Y esa es una situación y esa es responsabilidad netamente del Ministerio de Salud, porque se ahorra unos pocos pesos y hoy día nos tiene en esta situación. El personal para contratar enfermería y técnicos paramédicos y también médicos en algunos casos, kinesiólogos también, que son los equipos, digamos, centrales de una UCI, hoy día en el mercado, lamentablemente, porque así nos medimos nosotros también, claro, en el mercado no hay. No hay. Y por lo tanto, tenemos que buscar estrategias diferentes y ahí nosotros hacemos un llamado que el sector privado también nos pueda colaborar, tal vez con las fuerzas institucionales, como fue el otro día, ustedes lo vieron y fue noticia cuando la Armada mandó un equipo de personal desde el sur, no me acuerdo si fue de Aysén, a Valparaíso, cuando fue la crisis, digamos, de los fallecidos. Claro. Y ese tipo de colaboración necesitamos hoy día. Señora Sandra, y en lo más personal, ¿cómo está usted? ¿Qué le ha pasado en lo más íntimo? ¿Qué restricciones ha tenido que tener? Porque me imagino que tiene familia, no sé si tiene hijos. ¿No ha sido fácil también estar trabajando, cuidarse y cuidarlos a ellos? ¿Cómo se ha sentido usted? Buena pregunta. Mira, desde lo personal yo prefiero transmitir lo que viven los compañeros todos los días. Porque esa situación creo que es muy compleja. Hay gente efectivamente que el año pasado se fue a vivir no a su casa, o no llegaba a su casa, sí, o no veía a sus hijos, o no Sandra, se veían a los padres. ¿Sabe por qué? Años que no, sí, ya no tanto. Se lo pregunto pero que a no usted, ha visto a sus papás. ¿Sabe por qué se lo pregunto a usted? Porque también su vivencia personal refleja la de muchos colegas suyos. Ha sido duro. No sé si usted le había tocado vivir una situación tan difícil. Yo sé que el personal de salud tiene experiencia, la muerte puede ser que la tomen de una manera distinta, pero no sé cómo ha sido para usted, insisto, en lo más íntimo, vivir esta tragedia que estamos viviendo. Yo tengo que ser súper sincera porque siento que incluso he sido privilegiada en esto. Yo he mantenido mi sueldo todo este tiempo porque soy funcionaria pública. Me ha tocado estar desde un poco de la vereda de la representación de los trabajadores. Por supuesto que he tenido que vivir la cuarentena, he tenido el miedo, digamos, a contagiarme, el miedo a contagiar a los demás, más que a contagiarse uno a sus hijos, digamos. Pero esa es la realidad que vivimos todos, la verdad, todos. Sandra, yo quería preguntarte lo siguiente. Lo que ocurre es que hay mucho abrazo y congratulaciones al equipo de salud, pero resulta que ayer dimos cuenta de varios doctores que no tienen, están impagos desde hace meses. ¿Cuál es la precariedad laboral en la que también ustedes viven mientras están en la trinchera? Esa pregunta es súper importante porque desde el año pasado, digamos, cuando el personal y el sistema público se puso a disposición de esta pandemia para enfrentar esta pandemia, lo que mejor resultó, digamos, nosotros lo vimos, fue un compromiso y una vocación súper importante. Al final del año, cuando tuvimos que empezar a negociar algunos temas remuneracionales, el trato que tuvo el gobierno con los trabajadores de salud en particular, voy a hablar de nosotros, fue bastante nefasto. El negarse a tener como ley, digamos, una forma de reconocimiento a los trabajadores a través de sus calificaciones, a través de las metas sanitarias, a través de un bono, digamos, de reconocimiento, costó mucho. Y más bien sentimos que nos dieron migajas.
Puede ser que 200.000 pesos no sea poco, digamos, estamos en un país con una crisis importante, pero la gente se sacó la mugre trabajando. Y la forma, porque tal vez hubieran sido 100.000 pesos, ¿te fijas? Pero sí, es la forma, es el cómo, se llegó a negociar, cómo tuvimos que estar con esas formas, digamos, tan anquilosadas de tratar a los trabajadores, y terminamos en una negociación que hasta hoy día no se concreta para todos los compañeros honorarios. Hoy día a los compañeros honorarios que trabajaron durante la pandemia el año pasado todavía no les pagan ese bono. Tenemos gente que no tiene asignaciones, los médicos, lo más probable es que estén también en esa situación, los médicos, toda la ley médica quedó fuera, digamos, de ese bono también, entonces no hay un reconocimiento al equipo. Sandra. ¿Te fijas? Y los golpes que nos ha dado el gobierno nos tiene hoy día en la gente con frustración y también con una sensación de que si yo doy de nuevo el 200, el 300%, me va a tocar lo mismo a fines de año o cuando esto se acabe, porque cuando se acaba la pandemia se olvidan de los trabajadores de nuevo, Sandra, se olvidan que el sistema de salud existe y empezamos de nuevo a negociar migajas con el presupuesto. Sandra, entiendo la molestia, entiendo, lo hemos conversado, la situación del no pago de remuneraciones, ya eso es gravísimo. Pero ¿qué te pasa cuando ves a Katy Barriga celebrando una suerte de fiesta, cuando ves al diputado Motuda sin papeles, descuidado? ¿Cómo recoges esas señales por parte de la autoridad? No he visto no vi lo de la alcaldesa, vi ayer lo del diputado, pero la verdad es que uno espera que las autoridades, ¿no es cierto?, siempre den el ejemplo en todo. Pero nosotros somos súper cuidadosos en ese sentido. La clase política en general ocupa estos temas, digamos, también como trampolín para sus propias carreras. La salud siempre ha sido un botín y siempre han querido que sea un botín, digamos, político. Lo que nosotros queremos es que los gobiernos, sea cual sea que esté, digamos, gobernando, dé la prioridad al sistema y nos gastemos efectivamente lo que tengamos que presupuestar para el sector. ¿Por qué el área de defensa tiene más presupuesto que salud? ¿Por qué otras áreas tienen más prioridad que nosotros? ¿Por qué se compraron lanzagases y estos equipos para los carabineros y no nos compraron más ambulancias? ¿Por qué no nos compraron más ventiladores? ¿Por qué no nos hacen una infraestructura real? El otro día dijeron están construyendo hospitales. ¿Dónde están construyendo hospitales? ¿Dónde? Nuestro propio hospital que tiene que estar construyéndose ahí al frente todavía ni siquiera han puesto una piedra. Entonces la verdad es que no nos mientan. Nosotros ya estamos cansados de eso. Estamos cansados de que nos mientan Sandra, siempre y que se utilicen estos temas. El personal de salud está en jaque porque se les pide más, no pueden parar, están en una situación que se ven obligados a continuar. Cuénteme, ¿qué pasa con sus vacaciones? ¿Qué pasa con la infraestructura? De las cosas más sencillas, ¿qué pasa con la hora de almuerzo? ¿Qué pasa con lo más íntima? Porque su compañera Roxana, en la nota que revisamos del Sotero del Río, habla justamente que no tienen un lugar donde almorzar. Entonces uno se pregunta, como desde lo más básico no está esa posibilidad de hacer tu trabajo con la calidad que corresponde. Cuéntenos usted, ¿cuál es la realidad? Efectivamente, los espacios nosotros lo vivimos el año pasado. Mira, cuando empezó esto de la pandemia, lo que nosotros más sufrimos el año pasado fue el contagio del personal. Nosotros alcanzamos a tener como red Suroriente, un hospital completo fuera, ya sea por contagio o por cuarentena. Llegamos a tener cerca de 4.000 personas afuera. Y lo vivimos y se fue efectivamente eso trabajando y se vio que los espacios donde nosotros nos contagiábamos entre nosotros era o la residencia o los comedores, digamos, en donde tú ya te sacabas un equipo de protección y buscabas un poco de relajo. Y por eso se fueron creando y se tuvieron que ir creando un poco más de residencia. La residencia es nuestro hospital, un hospital antiguo. Tú no creas que estamos así como descansando. Hay generalmente una cama, claro, un sillón y una mesita para que la gente pueda almorzar. Pero esas situaciones nosotros ya no la vivimos como en la prepandemia. Tenemos que salir a comer afuera en espacios libres, ventilados, para no contagiarnos. Y eso efectivamente hace que la gente tenga que comer en la plaza,
porque el casino no da abasto para la cantidad de funcionarios que somos en este hospital. En este hospital tenemos 6.000 funcionarios ahora con la pandemia, que en un casino que caben 200 personas. Entonces todos buscan alternativas, hemos buscado también alternativas para residencia, porque imagínate tú un turno de 24 horas, en algún momento tienes que descansar, ¿Y sabe que, Sandra? por lo menos físicamente 2 horas, y esos espacios se necesitan. Y te quiero decir una cosa súper importante, por favor. Nosotros como salud, el 75% son mujeres las que trabajan en salud. Muchas de ellas en estos hospitales y en las nuevas contrataciones son mujeres en edad fértil, que tienen sus hijos y que hemos tenido un problema crítico con el cuidado de nuestros hijos. Porque si tú no tienes una red que te pueda cuidar, si no, en un momento nadie iba a trabajar con la gente de salud, se hizo un problema súper complejo. ¿Y cómo lo solucionaron? Y ahí también lo que nosotros le pedimos a la autoridad es flexibilidad. Hoy día los centros de salud tienen abiertas sus salas cunas y sus jardines infantiles, con un aforo reducido, por supuesto, pero están abiertos. ¿Sabe qué? Esperamos que ahí no se produzca, digamos, ningún qué bueno brote. todo lo que nos está contando, porque nos da una idea real de lo que está pasando. Me impactó mucho, hace como unas 2 semanas atrás, una enfermera que estuvo en contacto con nosotros, hablaba de la primera ola, hablaba de la presión que sentían, y con todo esto dijo, yo iba al baño, me encerraba a llorar, me secaba las lágrimas y volvía a seguir trabajando. Y yo le pregunto qué pasa con el tema, tal cual, Amaro la entrevistó. Sí. ¿Qué pasa con el estado de ánimo? ¿Qué pasa con todo el equipo médico que está súper sobreexigido y con una carga emocional importante? El tema de la salud mental es un tema muy, muy complejo. Nosotros con nuestra organización nacional, la Confedeprus, ha hecho varias encuestas de salud mental, se han hecho los diagnósticos. Ustedes saben que en el presupuesto hubo un ítem especial para salud mental, el cual debíamos nosotros también implementarlo, y no solo para los funcionarios, sino también para la ciudadanía. Esto nos ha tocado a todos. Pero buen punto, muchas gracias. Es un tema muy, muy, muy complejo, porque el estar, digamos, en la urgencia, cuando tú no le puedes dar la atención requerida, la atención de calidad a las personas, esa frustración, digamos, y esa sensación te la llevas para la casa y te va afectando. Todos los días te va mermando, digamos, tanto tu salud mental, tu compromiso y una situación de frustración que hoy día que es lo que estamos viviendo. Y eso es lo que le pedimos al ministro, que baje también un poco a las urgencias, que lo vea. El personal ya está cansado, está muy cansado. Ayer en el San Juan de Dios la gente también salió espontáneamente, porque sabe, digamos, que si no hay esto, nosotros no visibilizamos lo que nos está pasando, entonces la verdad es que nadie se va a preocupar de nosotros. El abandono es real. Nos dejan, hagan más o menos lo que puedan, y así no podemos seguir funcionando. Hay una responsabilidad política, hay una responsabilidad sanitaria, y no es responsabilidad de nosotros. Y no hay que echarle a la gente culpa a la gente que anda en la calle, porque eso también nosotros lo dijimos hace mucho tiempo. Sin ayuda social difícilmente la gente se va a encerrar en su casa. Además, piensa aquí en Puente Alto, somos la comuna que tiene mayor cantidad de contagiados. Claro que sí. Y con casas pequeñas, ¿cómo le pides a todos que estén encerrados en una casa pequeña? Entonces, la verdad es que son muchas aristas de este tema que yo me imagino que en algún momento deberíamos de sentarnos todos, porque llamar, como dice el ministro ayer, yo los llamo a la unidad. Por favor, hagamos un llamado de esa naturaleza, pero con el respeto para todos, pues. Queremos agradecer sentidamente las palabras de Sandra Olivares, presidenta de FEDEPRUS, Federación Democrática de Profesionales de Universitarios de la Salud. Muchísimas gracias, Sandra, por todo lo que nos has dicho. Es relevante, es urgente y es prioritario.